con la palabra que el Señor ha traído. Y pues yo me gozo con esta palabra que voy a compartir realmente, porque estamos viviendo este tiempo. Qué bueno que podemos nosotros descubrir qué tiempo estamos, para que no estemos nosotros abatidos, ni estemos nosotros desesperados, pensando qué va a pasar, sino que estamos viviendo los días como los días de Elías. Y muchos dicen, bueno, ¿y quién es ese fulano? No, hay hermanos que tampoco saben ni quién es Elías, no se los presento. Elías no era ni siquiera, no se reconocía ni como profeta, ¿verdad? O sea que era alguien del pueblo, un morador de ese pueblo. Tiene un poquito de eco, ¿verdad, Pablo? Ya, sí, ya. Ajá. Y espera que se vaya el eco. Como estamos viviendo un tiempo que para muchos les fue tomado de sorpresa, quiero decirle que el Señor para su pueblo nunca nos toma de sorpresa. ¿Por qué? Porque tenemos que ser entendidos de los tiempos que estamos viviendo, y sabemos que lo que fue, ahora es. O sea, todo eso está en el libro de Eclesiastés, porque fue el libro que escribió el Salomón, y habla de una sabiduría tremenda que Dios le reveló y le mostró que no hay nada nuevo aquí debajo del sol. Todo lo que está pasando ya fue una vez, pero lo bueno es que ahora el Señor restaura lo que pasó, y eso sí nos da a nosotros la garantía de que no va a ser siempre todo igual, que no va a ser igual como lo que pasó allí. Sí va a ser algo muy parecido, pero vemos nosotros la garantía que tenemos, que Dios se restaura. Estamos en un tiempo de restauración, y esto tenemos que entrar en esta, podemos decir, en esta verdad tenemos que entrar de alguna forma. Como no entramos a veces, se nos hace difícil entrar pues en una forma muy acomodada, pues ahora el Señor pues ha permitido, porque Dios permite. Y tú dices, pero ¿cómo Dios puede permitir? Ah, sí, Él permite hasta un punto. Y vemos que ahora sí estamos nosotros, espérate, eso yo lo encontré en la Biblia, ¿dónde? Y todo el mundo está buscando el salmo tal, el salmo, ¿verdad? A veces tiene que venir momentos difíciles para nosotros buscar en la Biblia, a ver dónde habla de esto. Pero qué bueno que por lo menos sí, ¿verdad? Que tenemos eso. Pero lo más bonito de esto, que sabemos que estamos viviendo estos días como los días de Elías. Elías, nosotros tenemos aquí lo que está pasando, lo vamos a encontrar en Eclesiastés capítulo 3. Y qué bueno que Dios nos dejó bien avisados, porque Dios es un Dios que muy previsor. Él sabe lo que su pueblo necesita y quiere que su pueblo sea enterado. Dice, ¿cómo hará el Señor algo si no lo avisa a los siervos, los profetas? Entonces, Él tiene ese cuidado. En Eclesiastés 3 lo hemos leído montones de veces ese versículo, pero yo quiero desglosarlo un poquito para que podamos entenderlo mejor, porque parece un trabalenguas, y no es un trabalenguas, sino que Dios hace las cosas secretas de Dios, las esconde tanto que es para aquellos que verdaderamente le buscan, y ahí rebuscan y rebuscan hasta que encuentran. Dice así: aquello que fue en los días de Elías, vamos a poner, en los días de José, en los días de todos ellos, dice, ya es. Habla de un presente, de algo que fue un pasado. Y lo que ha de ser fue ya. O sea que podemos estar bien informados solamente por las escrituras, aparte pues el Espíritu de Dios que nos desglosa las escrituras, podemos saber qué es lo que aconteció antes. Pero yo digo, el pueblo de Dios ha estado tan ignorante, y en eso yo me incluyo, hermano, nos incluimos todos, que nosotros desechamos el Antiguo Testamento. La verdad les digo, no le damos caso al Antiguo Testamento diciendo ya pasó. Entonces pasa estas cosas ¿y ahora qué? Esto es donde decía la Biblia, bueno, sí, en Mateo 24, sí, allá, que va a pasar aquello. Eso está dicho de antes, eso ocurrió antes también.
Y nosotros podemos saber cómo fue el manejo de Dios en ese tiempo, cómo ocurrió cosas como las que estamos nosotros viviendo, cómo ocurrió ya. Pero lo más bonito es en la última parte del versículo que dice, y Dios restaura lo que pasó. Dios restaura. Lo único que no pasó en aquel tiempo, lo que está pasando ahora, que Dios ahora está restaurando a su pueblo. Pero no nos vamos a detener en ese versículo, vamos a retroceder al capítulo 1 de Eclesiastés, ahí mismito, un poquito más ahí aquí, en el verso 9 y 10, fíjense lo que dice, cómo Dios esconde sus misterios. Dios es un Dios de misterio, el misterio del amor, el misterio del Padre y el Hijo, el misterio de la piedad, el misterio de la gracia, todo está basado en misterios, pero para que sea revelado a los hijos. ¿Ve? Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué ocurrió ya? Lo mismo que fue. ¿No recuerdan cuando el tiempo donde el pueblo de Dios estaba ahí en Egipto? Que Faraón mandó una orden que todos los hijos varones fueran muertos. Ah, caramba, también ocurrió en los tiempos de Jesús. Todos los niños varones, no niñas, varones. Porque el Señor, pues, ocultó a Jesús. Mandó el ángel y ahí le habló a José. José se fueron para Egipto. Estuvieron asilados en Egipto varios años hasta que regresaron, y no regresaron a Belén, sino a Nazaret. Okay. Dios siempre tiene pues la solución, porque había que permanecer en vida al Mesías, porque era el que iba a establecer todas las cosas. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Es lo mismo. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir aquí esto es nuevo? No, ya fue en los siglos que nos han precedido. Entonces, esto es como un ciclo. Vamos a entender las cosas de Dios así como un ciclo. Es un ciclo, por lo que dice aquí el Señor. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Cuando nacen varias generaciones, ni se acuerdan lo que pasó. Entonces les toma todo de sorpresa. ¿Ahora qué va a pasar? ¿Ahora qué va a pasar? Infórmate. El Señor nos dejó una información bien clara. ¿Qué pasó y cómo Él lo resolvió? Porque todos están así, hermano. Yo veo gente que está muy asustada. Veo otra gente que no está asustada, porque tienen, bueno, su fe en el Señor y el cuidado de Él, y se cuidan, pero están como esperando en el Señor. Pero vemos a otros que no saben qué está pasando. Y desgraciadamente, a veces hasta pueblo de Dios, porque no saben qué pasó en la antigüedad, porque no les ha interesado, o porque los líderes, no es que le echen la culpa a los hermanos, no, a la iglesia en general, a los líderes, que decían, ya esto pasó, esto es histórico, de estas historias yo aprendo hoy, y yo sé que de estas historias estamos aprendiendo, y es importante que nos enfoquemos en esto. Todo esto que está pasando ya en la antigüedad ya ocurrió, y vamos a ver cómo el Señor lo hizo. Por eso no nos sorprende a nosotros que en Apocalipsis, ¿saben cuántas veces menciona el Antiguo Testamento en Apocalipsis? No lo vas a creer, 282 veces. Dice, wow, el último libro de la Biblia, y tanto se menciona, 22 capítulos, y se menciona tantas veces el Antiguo Testamento. Mucha gente, y yo estoy dando énfasis en esto, hermano, porque esto lo tienen que saber todos. Muchos dan énfasis, bueno, le dan énfasis a los salmos. Bueno, claro, porque los salmos nos dan son palabras que nos ayudan, ¿no? Pero vete a la historia también, porque es la historia nuestra, es la historia que nos está enseñando, es la historia cuando el pueblo andaba divagando en varios dioses. Entonces el Señor los quería poner en orden, y Dios es un Dios de orden, no el orden mío. Dios es un Dios de orden. Para mí muchas veces Dios es desorden, si nos vamos a ver desde ese punto de vista, porque ¿cómo es que Dios hace esto y esto? Porque Él hace algo y después aquí lo arregla. Son las cosas y la sabiduría del Dios eterno que tenemos. Y dice, pero ¿cómo Dios permitió que Jesús tuviera un ladrón en medio de sus 12 discípulos? ¿Y por qué Dios permitió que tuviese a uno que era un traidor? Dios lo escogió.
Pero después vemos el resultado, le dio chance, le dio oportunidad, le dio para que su vida cambiara, no cambió, pues terminó como el mismo Soco. O sea que él fue llamado el hijo de perdición, pero Dios le dio la oportunidad. Y así vemos nosotros cómo Dios actúa, que yo no hubiera actuado así, yo hubiera buscado lo mejorcito para que Jesús tuviera un buen equipo, pero así pasó. Pero bueno, lo más importante en todo esto, y yo mirando todo, es que Elías representa realmente a alguien que en su tiempo era un don nadie, era un morador, como dice aquí. Yo quiero que leamos aquí, porque a veces estamos nosotros pensando, bueno, yo no tengo esa preparación, bueno, yo no sé que voy a poder, pues no sé, pero vamos a buscar aquí. Yo quiero que busquemos aquí, hay por ahí por Primera de Reyes, por allá, vamos a buscar. Solamente porque quiero que veamos de dónde salió este hombre, porque el Señor dijo que era necesario que Elías viniera y restaurara las cosas. Cuando se aparece Juan el Bautista, tenía el mismo carácter de Elías y se vestía igual y andaba por los desiertos. O sea que tenía muchas características que parecía como Elías fue llevado en un carro de fuego. Ellos estaban esperando que Elías viniera y restaurara las cosas. Ellos sabían que iba a pasar eso. Y cada vez que venía alguien así, pensaban, ¿será Elías? ¿Será el profeta? ¿Será? Pero como no estaban tan informados, que no iba a ser el espíritu de Elías, no iba a ser Elías ahí en medio de ellos, sino que iba a ser alguien con el espíritu y la forma de Elías. Y ese fue Juan Bautista, sabemos, ¿verdad? Que fue que introdujo a Jesús. Él lo presentó en vivo. Él no habló de él y que mira que... No, él dijo, aquí está el Cordero de Dios. Y eso fue una bendición, que fue llamado más que profeta, porque no solo habló de Jesús, sino que lo introdujo al Mesías y lo bautizó. Amén. Ya después perdió la cabeza, en el sentido de que lo decapitaron, ¿recuerdan? Y yo digo, bueno, pues este hombre, pues, bueno, él no se necesitaba su cabeza ya más. Su cabeza era Cristo. Dice que tenemos la mente de Cristo. Y él fue decapitado, pero la gloria que él recibió fue una gloria muy grande, porque se vestía exactamente igual a Elías, con pelo de camello. El pelo de camello lo resguardaba a ellos en el desierto, en el calor y en el frío. Ustedes saben que uno de los animales que más encuentras tú en el desierto allá en Israel es un dromedario, que es uno que tiene una sola joroba, o un camello. Yo no vi camello, vi dromedario que tiene una sola joroba, porque ellos resisten el calor, son muy resistentes, aguantan, y tú ves que ellos están con ellos allí. Pero por esa razón él se vestía con un manto de pelo de camello, exactamente como se vestía Elías. Entonces ellos miraban y decían, bueno, pues tiene que ser Elías, porque así se vestía Juan Bautista igual. También tenía, aunque él era, vamos a poner, llamado a ser sacerdote, su papá era sacerdote, y los sacerdotes, los hijos de los sacerdotes seguían en la línea sacerdotal. Pero él fue, podemos decir, más que sacerdote, fue un profeta, y más que profeta, dijo Jesús, porque vino a anunciar a Jesús en vivo. Pero todas estas cosas que nosotros vimos, ¿no? Que nos sorprendieron, ¿cómo nosotros vemos aquí a Elías? Estoy buscando un versículo que aparece de buenas a primeras. Elías, capítulo 17, Primera de Reyes 17, 1. Vamos a ver quién era. El ministerio de Elías es un ministerio sin gloria. Muchos quieren ministerio, yo no digo que no. Hay personas que tienen un llamado del Señor, hay otros que no, otros que quieren tener un ministerio. No funciona Dios con eso así. No es el que quiere, es el que Dios quiere. Esto sí tenemos que estar claros. Y esto lo hemos visto a través de todos estos años, que así no es. Dice, en el capítulo 17, Primera de Reyes, verso 1, dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, no dice, era de los profetas de Galad, era, no, tú sabes quién, de renombre, ¿no? Dijo a Acab,
vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esto solamente tiene que haber sido un hombre que estaba muy entregado a Dios y que conocía las escrituras, conocía la historia, conocía todo lo que Dios había hecho desde el principio, del tiempo de Noé, del tiempo de Abraham, la promesa de Abraham. Estaba bien informado y celoso, y un hombre de un celo tremendo que él no encontraba. Ustedes recuerdan, vamos a meternos en la historia. En ese tiempo era el sexto rey que había en Israel, después de que el reino se dividió en dos, que pasó a través del hijo de Salomón. El reino se dividió en dos y quedó Israel, y acá quedó Judá, 2 tribus, y para allá 10 tribus. Y en esas 10 tribus hubieron reyes malicísimos, y este era el sexto rey, Acab. Era el sexto rey, y llegó la situación tan grave que hicieron un templo para Baal y Acera en la ciudad de Samaria. Y no solamente hacían muchas cosas muy horribles, que lo primero fue perseguir pues a los profetas, a callarle la boca a los profetas. ¿Qué es lo que pasa cuando vienen todos estos movimientos socialistas? Yo voy a decir así, tengo que hablar así porque es mi experiencia de Cuba, ¿no? Callan la boca del cristiano. Y yo siempre, muchos dicen, bueno, siempre hablan, porque eso fue lo que yo realmente experimenté, que lo primero que pasó en Cuba es que quitaron la Navidad. No más Navidad. No más Navidad, no más regalos, no había ni regalos ni nada en las tiendas, no, nada. Para quitar y borrar todo lo que tenía, lo que venía de Dios. Y ahora, mira. Y la gente escondida ponía su arbolito. Los que se arriesgaban, ¿no? Fue lo primero. ¿Y si los ponían? No sé. Nosotros sí lo poníamos en la casa ahí, escondidito ahí. Oh, escondido. Pero en ningún lado, ni en tiendas ni nada, como se era la costumbre. Ajá. Y enviaron 100 y pico de curas y monjas para España en un barco, a sacar a todos los líderes que vengan a meterle mentiras. Así pasó en el tiempo de Elías. Yo no sabía que eso había pasado en el tiempo de Elías. Mira qué ignorante yo era ahí, hermano. No sabía que eso, bueno, tenía yo 15 años. En 15 años tú estás pensando en los pajaritos de colores, aunque ya conocía al Señor. Pero yo no sabía la historia de Elías, ni quién era ese fulano. Yo no sabía nada que eso había pasado. Entonces, ¿qué pasó? Él comenzó a ver todo, era eso, era mucha idolatría. Había sacrificio de niños. Uno de ellos allí dio su primer hijo en sacrificio para los muros y todo lo que tenía que ver con Samaria, y el otro por las puertas, y él mismo, su segundo hijo, también lo sacrificó. Sacrificio de niños. ¿No escuchan que algo ha pasado aquí en el mundo entero? Que han matado una cantidad de criaturas, y no es delito. Eso no es delito, porque como no viven, no es delito. Y lo ven todo natural. Aquí lo veían todo natural, en ese templo de Baal y de Acera. Hicieron 2 figuras, y ahí sacerdotes de Baal y de Acera. En total 850 sacerdotes de Baal y de Acera, profetas de Baal y de Acera, que le decían al pueblo, no, este es el verdadero Dios. Ese que ustedes, no, ese no es Dios. Dios es este. Y arrastraron al pueblo. Era el sexto, qué casualidad que el número 6 es un número de hombre. El sexto rey que ya viene de ahí, y todo había sido malísimo. El único que no fue tan malo fue Asa. Pero Asa, Dios se lo llevó, porque aunque él había estado en integridad, él titubeaba en cuanto enfermó de los pies, y no consultó a Dios, consultó a los médicos, y Dios se lo llevó. Y tú dices, ay, pero ¿qué tiene que ver que hay en los médicos? Ellos sabían que Dios podía sanarle. Así es, y todavía, ¿no? Y como era el rey, pues Dios se lo llevó, y vino otro hijo de él, y así siguieron mal, y cada vez peor, y cada vez peor, y la cosa terminó y culminó con este hombre, con Acab, porque se casó con la hija del rey de Sidón.
eran sidonios y ellos tenían dioses y adoraban a Baal. Y entonces todo eso lo empezaron a llevar a Israel, muy así sutilmente, pero llegó un momento en que entonces Jezabel dijo: a matar a todos los profetas de Jehová. Pues a esconderse, se escondían en cuevas y mandó a matar muchos profetas, y murieron muchos profetas por causa de esta mujer perversa. Era muy perversa mujer, incitaba a Acab a ser todavía peor de lo que era, y tenía una influencia de lo que ella decía, se hacía, ¿verdad? Eso, yo hablo de eso como es un espíritu religioso, realmente. Entonces, de buenas a primeras, todos los profetas estaban, pues habían 100 profetas escondidos en cuevas. ¿Recuerdan ustedes que aquel hombre que era siervo allí, también de Acab, escondió 50 profetas en las cuevas y los alimentaba de pan y agua para que sobrevivieran, para que vivieran, porque mató a muchos? La palabra de Dios pues no se encontraba. Pero Dios vio el corazón de Elías y Dios le habló. Pues tuvo que haberle hablado, porque para ir a enfrentar a Acab y decirle: ¿sabes qué? No va a llover en 3 años y medio. No tiene que haber sido un tipo, como dice que Elías era sujeto a pasión, era un hombre apasionado, y oró, y no llovió en 3 años y medio. Se morían los animales, no tenían ningún tipo de siembra, era desesperante la situación. Pero yo quiero que vean eso, porque este es un ministerio sin gloria. Tú dices: ay, yo quisiera hacer esto, quisiera hacer aquello. Deja que se cultive la verdadera presencia de Dios en tu corazón, que es lo que Dios quiere para poder conectarse y decirte lo que debes decir. No hacer lo que todo el mundo dice y lo que todo el mundo hace, porque verdaderamente uno aprende en medio de todo esto que estamos viviendo. Pero la otra parte de este versículo a mí me impresionó mucho, porque Elías sabía que él estaba en la presencia de Dios, y eso es algo que tenemos nosotros que tener la seguridad que estamos en su presencia, que no es cuestión de que me imagino, que mira, y que si sale una estrella por allá que Dios me habló. No, eso así no es. Mucha gente habla así, ¿no? Dice: no, que así, que esto y que fue y que dijo. No, mire como él dice, Dios le dijo: ve donde está Acab y dile que no va a llover en 3 años y medio. Y él buscó acá, sabiendo que era profeta. Él no era profeta, pero ahí al decir la palabra, Acab dijo: no, este es profeta. Y Dios le dijo: y ahora escóndete. Bueno, nosotros ahora no estamos escondidos, confinados en la casa, como esto no es escondite, esto solamente nos cuidándonos. Pero mira cómo le dijo. Recuerden que era un morador de Galaad. No dice aquí era uno de los profetas más importantes, no, era un morador de Galaad. Le dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy en su presencia. Mira, a veces tenemos nosotros que entender que la presencia de Dios no se va de nosotros, no se va de vacaciones, no se cansa y se va y dice: déjame ver si te cambia. No, cuando nosotros andamos mal, porque sí, andamos con nuestras luchas o lo que sea, o andamos medio peleados con alguien, no, entristecemos el Espíritu de Dios que está en nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía: no contristáis el Espíritu Santo que está en vosotros. Él no dice: me voy a ir y regresaré cuando cambies. No, ahí está contristado y está tratando de movilizar lo que ahí está medio dormido, para que te des cuenta de que no estás por el buen camino, y para llamarte la atención. Y la palabra nos ayuda, hermano, la palabra nos ayuda, porque siempre nos recordamos: ay, yo vi eso en la palabra. No juzguéis para que no seas juzgado. Ah, ya recuerdo que Jesús lo dijo: déjame no juzgar, porque con la misma vara con que tú estás midiendo te vamos a medir a ti. Oh, wow, espérate. Entonces el temor, espérate, no, Señor, perdóname. Verá que recapacitamos, ¿no? Porque el Señor tiene una forma muy buena para recordarnos, para traernos a la memoria la palabra misma de Él. En cuya presencia estoy, que no habrá lluvia. Él, fíjense, cada vez que Elías hablaba siempre decía: en cuya presencia estoy. Él siempre estaba en la presencia de Dios, a pesar de lo que estaba pasando y a pesar de todo el desastre que había en Israel.
Estamos hablando de la parte de Israel, la parte norte, que son 10 tribus. Acá en la parte sur, que es Judá, eran 2 tribus, Benjamín y Judá. Porque se dividieron las tribus. Y entonces, pues, aquí cada uno hacía lo que le daba la gana. Eran reyes y aquí seguía la línea de Judá, porque había que llegar al Mesías. ¿Recuerdan? Después de David, después del hijo de Salomón, es que ocurrió esto. Es para que entendamos así la historia. Y cuando puedas, darte un paseíto por ahí, ¿verdad? Y léelo y dile, Señor, enséñame, ¿verdad? Entonces dice, y vino a él, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Eso realmente lo que él dijo fue algo que era hasta delicado. Porque ¿saben qué pasó? Tuvo que esconderse. Porque inmediatamente empezaron a buscarlo para que diera una palabra de que lloviera. Cuando empezó a venir la sequía, pues a buscar a Elías. A ver, ¿dónde está Elías? Pues sabe Dios. Elías se fue al arroyo de Querit y ahí estuvo tomando del arroz. Venían los cuervos y le traían carne por la mañana y por la tarde, muy bien alimentado. Y los cuervos. Y tomaba agua del arroyo hasta que se secó porque no llovió. Y después fue a casa de la viuda. Sabemos todo lo que pasó, no voy a entrar en ese detalle, que no tenía ni qué comer. Y él le dijo, que tú tienes solamente un poco de aceite, un poco de harina, pero voy a hacer eso para darle a mi hijo y morirnos, porque no llueve. Él dijo, dame a mí primero, y va a sobrar, y siempre va a haber. Y esta mujer obedeció, y aquello se le multiplicó. Bueno, es muy bonito la historia esa, pero se lo voy a dejar para que ustedes la busquen, porque después se le muere el hijo, y él lo resucita. Qué tremendo, ¿verdad? Un hombre sujeto a pasión, pero la palabra que daba, su conexión con Dios era genuina, era verdadera. Él no había sido un profeta. Solamente Dios lo escogió porque vio que su corazón era correcto para con él. Y entonces dijo, ¿este que va a respaldar este asunto? Dios no necesita 1000 gente para hacer las cosas. Uno solo que se ponga en la brecha, se resuelve. Con uno solo hizo una nación, Abraham, y hasta ahora ha llegado. Y para eso, viejo. Porque tú dices, ¿cómo Dios? Porque para que vean la soberanía de Él, Dios no se basa en multitudes, no se basa en los corazones. Y vio el corazón de Abraham. Y así con uno, Dios lo ha hecho todo, como hizo con él, sin ser nadie, solamente un morador de Galaad, era todo, ¿verdad? Y vino la palabra de Jehová diciendo, mira, apártate de aquí, vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo que yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue conforme a la palabra de Jehová. Que hay a veces donde nosotros como dice usted, se nos chispotea, ¿no? Como dicen ustedes, se nos pasa. No, le dijo, salte de aquí y vete a un arroyo. ¿Qué voy a hacer yo, un arroyo? De ahí vas a tomar agua y yo voy a mandar ahí cuervos. Hermano, si Dios te dice eso, tú dices, hombre, que un cuervo, si el cuervo anda buscando comida, ¿qué me va a traer carne? Ponte a la lógica de Dios. La lógica de Dios no es la nuestra. La lógica de nosotros es fulastre, ¿verdad? Vete allí y yo haré que allí tú seas alimentado. No hay problema con eso. Y bueno, sabemos aquí en la historia que él pues hizo todo lo que Dios le mandó. Elías representa, y lo vemos nosotros, ese tipo de Juan el Bautista. Él representa ese carácter. Ahora dice aquí, y quiero que veamos aquí, para que veamos nosotros realmente cómo era en esos días. En esos días, como estaba diciendo, había mucha idolatría. Hay idolatría, ¿verdad que sí? Hay idolatría. Hay muchas religiones paganas. Ya antes los que habían eran estas. Ahora hay otras, pero sigue siendo la misma cosa. Sacrificio, esto, cuántas cosas. Yo me recuerdo cuando nosotros a veces íbamos a un río allá en la zona oriental de Cuba y había mucha brujería. Entonces nos decían, no toquen nada de lo que vean, no toquen nada de lo que vean, porque hacían la brujería cerca donde había agua. Porque era la brujería africana, pero es la misma cosa. Si no era africana, era de acá, de este otro lugar, o de acá, o de diferentes costumbres.
no toquen nada, y veíamos un pollo ahí ahorcado o algo de eso, no toquen nada, porque eso son brujerías. Y como nosotros no éramos cristianos, ni sabíamos que eso que sí lo podía afectar. ¿Ves? Y así nos acostumbramos a ver cosas y oír el toque de los santeros, que era un toque que te daba deseo de ir ahí a ver qué cosa era, porque era una clase de toque tremendo, era toque africano en muchos lugares en Cuba. Así era, yo vi eso mucho. Y así realmente en muchos lugares hay otras cosas, pero es la misma cosa. ¿Por qué? Porque lo que era sigue siendo igual. ¿Ah? Y así estaba esa condición. Había mucha idolatría, aparte había mucha confusión, había muchos falsos adoradores también, porque se había perdido de vista a Dios. Y era el pueblo de Dios, hermano. Eso era el pueblo de Dios. Ahí estaba la tribu de Efraín, la tribu de cada uno de ellos, de los hijos de Jacob. Y tú dices, ¿cómo esta gente cayeron en eso tan fácil? Ah, porque ellos venían y ellos tenían allí profetas de Baal, adivinaban. Cuando viene alguien con cierto conocimiento satánico, así les voy a decir, y te dice, va, tú eres fulano, y tú te pasó esto y te pasó aquello, y tú dices, ay, es verdad, este tiene el poder. Y como no tienes con ningún conocimiento de que Dios es más que eso, te arrastra. Y fueron arrastrados, y todo el pueblo era arrastrado, y eso a Dios le dolió. Y Dios dijo, esto hay que eliminarlo ya. El sexto rey, aquello se desarrolló a lo máximo, como está pasando ahora, hermano. Ahora vemos que ya no solamente, no es decir, bueno, solamente Estados Unidos, el mundo entero está así. Hay falsas doctrinas, hay falsos conocimientos, hay entendimiento, hay muchas filosofías de la vida, porque la gente busca opciones lejos de Dios. ¿Cómo yo puedo llegar acá sin tener a Dios? ¿No pasó eso cuando hicieron aquella torre de Babel? Que ellos querían, después de que hubo el diluvio, ellos buscaron una solución por ellos mismos. Vamos a hacer una torre que llegue, su cúspide al cielo. Por si va y fuéramos nosotros otra vez pasado por esto, y ya tenemos nosotros una tabla de salvación. Y Dios entró y le cambió el idioma a todo el mundo. Y nadie se entendía. Y se echó a perder el proyecto. Porque Dios lo hace. Porque Dios puede estorbar el proyecto de cualquiera. Lo hizo, no lo hizo con Pablo. Cuando era Saulo lo convirtió en Pablo. Y era malo, era un hombre que creía que estaba haciendo lo bueno, estaba haciendo lo malo, persiguiendo la iglesia y mandando a matarlo. ¿Y qué pasó? El Señor lo cambió. Se lo puede hacer. Porque sabe que en el corazón, en lo más profundo del corazón, el apóstol Pablo, que se llamaba Saulo, deseaba la verdad. Y deseaba defender la verdad. Cuando supo que no estaba defendiendo la verdad, inmediatamente pues el Espíritu Santo lo tocó allí de tal forma y se hizo. ¿Cuánto sufrió el apóstol Pablo, hermano? El apóstol Pablo sufrió mucho. Sufrió de todo, le dieron latigazos, le dieron cuánta cosa, naufragó, le hicieron de cuánta cosa, lo apedrearon, fue preso, cuántas cosas. Es un muestrario de castigos que tuvo él. Así podemos nosotros hacer un recorrido sobre la historia y vamos a encontrar que lo que fue ya es. Lo estamos viendo como allá ahora en la India han quemado muchas iglesias, han matado cristianos, han matado. Es todo contra Cristo, contra Dios. Y ahí lo estamos viendo en las noticias. Y todo el mundo dice, ¿pero qué está pasando? ¿Hay una persecución? Sí, hay persecución. Porque Dios está estableciendo lo verdadero y lo perfecto. Y sí, viene esta lucha, lo sabemos. Pero tenemos la esperanza que el Señor interviene. Dios no nos deja al garete así, decir, bueno, pues allá ellos. No, Dios interviene y de una forma divina. Pero bueno, yo lo que quiero es que vean esto. Por 80 años estos reyes, fueron 80 años que pasaron, que vino la transición de esos 6 reyes. Fue de mal en peor, en peor. La cosa se fue empeorando más y más y más, y había que parar eso. Por eso es bueno que oremos, hermano. Señor, detén todo esto. Nos volvemos a ti, abrimos nuestros corazones a ti y interceder por la gente, que abren sus ojos y digan verdaderamente, pues
Señor, yo quiero lo genuino, lo verdadero, yo te quiero a ti, yo quiero conocer la verdad porque es la que nos va a hacer libre. Hay mucha gente que está atada, hay mucha gente que está como sepultado en su temor, en cuantas cosas. No es nada de cadenas, pero hay un temor que es muy grande, que son cadenas. Estaba diciendo un médico ahí, no sé si de qué parte es, mucha gente me lo mandó ahora, que él le dio la pandemia esta, él le dio el COVID. Él dijo, pero lo más difícil, lo más grave en esto es el miedo. Lo primero que me entró fue miedo cuando me dieron la noticia, tienes esto. Dice que se paniqueó. Y entonces pudo manejar la situación en la forma, pues, y cristiano. Está muy tremendo y él habla muy claro, ya lo pasó, pero dice que le entró un pánico, el miedo de morir. Entonces ahí el cuerpo se debilita en ese miedo. En este pueblo pasó algo así. Y yo quiero, bueno, pues, que podamos nosotros ser motivados. Ahora quiero enfocarme en Elías. ¿Cómo era su carácter? Yo buscándole y rebuscándole, y la forma que él actuaba. Determinado. Él era determinado. Él no sabía lo que iba a pasar. Si también Jezabel lo iba a mandar a matar, cosa que hizo. Jezabel, cuando supo que Elías había degollado a los 850 profetas que comían a su mesa, y para todo eso mantenía 850 profetas ahí en su casa, porque era el profeta de Baal y Acera. Y cuando se enteró Jezabel de aquello, dijo, hoy le juro que lo mato. Así lo voy a matar. Vive mi alma. Bueno, yo no lo dijo de esa forma, lo dijo más bonito. Vive mi alma que yo voy a acabar con ese hombre, porque le había acabado con todo imagínate, 850. Digo, oye, para que una persona necesite 850 profetas, es que está fundida. Yo no necesito tantos profetas, con uno que me llame la atención ya basta, porque Dios es uno, no necesito tanto. Sí, de veras, yo dije, ¿por qué tenía ella que andar en eso, no? Pero la otra cosa que yo veo en Elías era, porque muchos dicen, sí, pero le tuvo miedo a Jezabel y salió corriendo. No. Cuando le dijo, aquel le dijo, óyeme, Jezabel te está buscando para matarte. Entonces él se afligió mucho. Pero no se afligió, ¿sabe por qué se afligió? Porque se iba a acabar en la palabra de Dios. Todos los profetas de Dios lo habían matado, otros estaban encerrados en cuevas y nadie se atrevía a salir para hacerle frente a Acab. No había suficiente fuerza ni ánimo o determinación como la tenía él. Fíjate cuánta gente y solamente uno era determinado. Así que no se asuste si usted es determinado y otros no se guíe por los que no son determinados. Porque Dios no trabaja con personas que no son determinadas. Cuando Dios te dice, hazlo. Si Dios te dice no, no. No, hasta ahí no. Pero él lo que tuvo fue temor de que se quedaran sin la palabra de Dios, sin la palabra del profeta. Entonces eso fue lo que abrió su corazón y él hasta dejó sin empleo a su siervo. Sí, lo dijo, no, ya no te voy a necesitar. Él andaba siempre con un siervo y ahí lo dejó y dijo, no, yo me voy solo, yo me voy a ir allá al monte Sinaí, allí me voy a esconder, porque allí yo sé que no va a ir. Y se fue para allá caminando, fueron montones de días caminando, 40 días. Recuerdan que el ángel puso una torta y él lo despertó y comió la torta y tuvo fuerza para caminar otros 40 más días. Yo no sé qué clase de torta, ojalá supiéramos la receta. Que sí. Oye, imagínate. Pero fue un ángel, un siervo que llegó allí, un ángel, y le hizo aquello y se la doró ahí todo para que viera que estaba bien hecha, ¿no? Y bien cocida. Y se comió aquello. Pero su plan era llegar a Sinaí y esconderse en el monte como estaban escondidos todos los profetas. Allí a ver qué Dios iba a hacer, porque la palabra ya no iba a estar en Israel. Porque ya se fue de Israel. O sea que es una situación como que te parece que cierra el libro, que ya terminó la historia. No hay solución, Señor, yo voy a buscar tu presencia, como hizo Moisés. Yo lo veo así.
¿Por qué tuvo que irse al Sinaí tan lejos? ¿Por qué tuvo que ir allí? Él sabía que un día Moisés ahí dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, aquí me dejas. Él sabía la historia. Por eso es bueno saber la historia, porque lo que fue ya es el ciclo y vuelve a ser. No hay nada nuevo debajo del sol. Todo ha sido hecho antes. Entonces, si todo ha sido hecho antes, sabemos cuál es el término de lo que está ocurriendo. Y eso nos da, mira, paz, de que Dios va a intervenir. De que Dios va a intervenir en eso, sí. Que no estamos a merced de los diablos o de lo que sé yo qué, que hable todo el mundo, no, estamos a merced de Dios. Dios tiene cuidado de su pueblo. De eso puedes vivir seguro, hermano, porque aún esos profetas ahí en aquella cueva esperaban que algo pasara para ellos poder salir, y fueron liberados. Cuando entonces él salió con ese carácter y ese celo, porque este hombre tenía celo del Señor, y ahí lo vemos. Yo comienzo en cero, me voy para el monte Sinaí, y allí pues a ver que Dios va a hablarme. Y allí en monte Sinaí fue cuando él tuvo la experiencia, viendo un fuego, viendo un viento y viendo y todo. Y entonces fue cuando oyó un silbo apacible, y fue cuando salió de la cueva. Él no salió antes, ni con el terremoto, ni con el nada. Él no salió. Él salió cuando sintió que la presencia de Dios estaba allí. Aquí en Sinaí, la presencia de Dios. Él salió y sintió ese silbo apacible. ¿Ve? Y eso es hermoso, porque Dios le dijo: ¿qué haces ahí metido? Digo, tengo celo por el Señor, porque han matado a tus profetas, y la palabra, no hay palabra ya. Dijo: no, hay 7,000 mejores que tú, están escondidos, que no han doblado sus rodillas a Baal. Él no sabía que había 7,000 como él, ni sabía que había un Eliseo que tuvo doble porción. No sabía. Dios se lo ocultó. Dios le ocultó eso. Él creía que él quedaba solamente él en toda la tierra para anunciar la verdad de Dios. No, hermano. Allá vemos que en África han matado muchos creyentes, han quemado iglesias con los miembros adentro, han hecho horrores en la India, han hecho horrores, pero Dios siempre va a levantar a alguien allí que traiga una palabra, una verdad. Y Dios tiene sus agentes donde quiera, porque Él sabe, conoce los corazones. Él no se rige por lo bonito que eres, ni por lo gordo, ni por lo flaco, ni por nada. Dios no se rige por eso, ni siquiera por la edad. Así que no se asusten, aunque se pongan viejos, Dios te quiere usar. No, porque muchos dicen: no, ya mi vida pasó. Imagínense yo hoy que cumplo años, era para decir: yo me voy a ir a la playa de Sarasota ya a pasar mi vejez. No, hermano, no es tiempo para mí, para nosotros, no es tiempo para eso. ¿Podemos hacerlo? Allá tengo familia, allí nació mi hijo, y Pablito nació en Sarasota, una de las mejores playas de Florida. ¿Qué es la de Miami? La de Sarasota, pero no me atrae para nada eso. Y no le estoy hablando para apantallar a nadie. Yo no hablo para apantallar a nadie, sino hablando de qué es lo que Dios quiere. Que tú seas una voz, como dijo el Juan Bautista. Juan Bautista entendió. Mira, yo hago una similitud ahí entre Juan Bautista y Elías, porque Jesús dijo: Elías vino ya y lo mataron. No es que venía Elías con un espíritu, un fantasma, no. Iba a venir en ese mismo carácter, en esa misma determinación, ¿verdad? En ese actuar. ¿Y qué dijo? Y recuerdan ustedes, hermano, lo que dijo Juan cuando le preguntaron: ¿y tú quién eres? A ver, ¿tú quién eres? Él pudo haber dicho: bueno, yo soy el hijo de mi papá, porque él es sacerdote. Yo tengo permiso para hacer esto. No necesitó una carta de recomendación. ¿Quién tú eres? Dime, ¿eres Elías? ¿Eres el profeta? No. ¿Quién eres? La voz de uno que clama en el desierto. Ni siquiera dijo: yo soy Elías Tisbita. Ni eso dijo. Porque nos gusta que nuestro nombre se vea, ¿no? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la identificación de él. Y la identificación de Elías, igualito. Son como la misma persona, pero no es la misma persona. El mismo espíritu. Es el mismo espíritu, ¿verdad? Y dice que estaba lleno de la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente llenarla para leerla para que se nos meta así. No es eso.
es para que la vivas. Así. Es para que la vivamos. Es para que le creamos, para que creamos. Y para vivirlo. Es lo que Dios está trabajando con su pueblo en este tiempo, donde parece que hay tantos conflictos, ¿verdad? Pero si tú eres determinado, tú no te vas a salir de eso. Vas a ser determinado, como fue Elías. El obediente no tenía miedo. Él degolló a los 850 profetas de Baal. Hermano, lo que él hizo, tú dices, bueno, ¿cómo lo degolló? Porque él quería que el pueblo supiera quién era Dios. El pueblo divagaba entre los dioses, se paseaba por Baal, que Acera, que ética, sabe Dios qué otro dios se inventaron por ahí. Él dijo, yo quiero, le dijo acá, quiero que me busques a todos los que son profetas, a todo el pueblo. Ahora mismo anuncia a todo el pueblo que yo quiero estar allí para mostrar quién es Dios. No, y acá, encantado de la vida, trajo todos los 850 líderes, profetas de Baal y Acera. Pues no, ahí imagínate, y aparte el pueblo estaba todo, seguía a Baal y Acera. Ahí los puso. Y fue cuando entonces él le dijo, bueno, ahora vamos a hacer una cosa. Cada uno de ustedes va a presentar un buey, el grupo de ustedes, y yo voy a presentar también uno. Y vamos a hacer un sacrificio. Pero no quiero que ustedes pongan fuego. Dios lo pondrá. El que ponga el fuego, ese será Dios. Ellos dijeron, bueno, pues eso no habían funcionado en eso. Porque Dios es Dios del fuego. Pero hicieron el intento. Ustedes saben, hermano, han leído ahí que estuvieron horas y horas y horas clamando y clamando a Baal. Baal, manda el fuego. Y Baal estaba, y él decía, mira a ver si está dormido. Así lo dice la escritura, yo lo estoy inventando. Mira a ver, es que está dormido, que no se despierta. Hasta eso se burló de ellos, porque no les tenía miedo. Dice, bueno, ahora es mi turno. Y ahí se quedaron todos ahí humillados, porque nunca vino el fuego de Dios. Dios ponía el fuego siempre. Dios ponía el fuego. Y ese era el resultado de que Dios se agradaba de tu ofrenda. Al poner el fuego Dios. Entonces él preparó el buey, solito él, porque nadie se atrevía a apoyar a Elías, porque imagínate, aquella mandaba matar a todos los que fueran de Dios. Contó el buey, hizo todo lo que estaba, puso ahí, puso las 12 piedras, puso agua, le puso un cántaro de agua, le puso más agua, y aquello, qué raro es la forma que está haciendo este hombre. El fuego nunca va a prender con tanta agua. De veras, cuando tú haces un barbecue, tú no pones madera con agua, ¿no? No, la pones seca, ¿no? No les digo que Dios es exclusivo. Y nada más que trajo esa oración tremenda, pero qué fe, hermano, qué fe tan grande la de Elías. Y bajó aquel fuego y consumió todo, y tomó el agua y secó el agua, se tragó el agua, quemó toda la... ¿Y qué pasó? Todos se postraron y dijeron, Él es Dios, Él es el verdadero Dios. Y dijo, ahora aguántenme a todos esos 850 que los voy a degollar. Los voy a degollar. Vamos a ir a la mata, ¿no? Y ahí degolló a los 850 en ese lago, ¿no? Bueno, y dice que los degolló él, a lo mejor le ayudaron, yo no sé. Esa parte pregúntasela al Señor. Y los otros estarían temblando, ¿no? Pensando, ese es Dios. Porque Él fue que mandó el fuego. Porque no crean que ustedes que los profetas esos eran de otro lugar, eran del pueblo de Dios, que se volvieron parte del culto a Baal, ¿no? Y que hombre, no tenía miedo, él no era miedoso. Él lo que era, el temor de él era que el pueblo se quedara sin profeta. Ese era el temor que él tenía. Y por eso se escondió, dijo, no, Dios, la palabra no puede escasear, siempre se tiene que levantar esa palabra. Para que ustedes vean, hermano, para que hagan ahí esa comparación con Juan y con Elías. Elías acabó con todos los profetas. Y vemos en toda la historia cómo fue mostrado todo eso, ¿verdad? Y bueno, no quiero pasarme mucho más tiempo, pero sí quiero mostrarle que este tiempo que nos ha tocado vivir, que doy gracias a Dios porque mis ojos han visto este tiempo, de veras, porque estoy mirando que todas las profecías se han cumplido.
Y muchos cristianos están en la luna de Valencia, todavía no se dan cuenta que este tiempo ya está ese tiempo. Estos son los días de Elías, los días de Ezequiel. Estos son esos días, ¿verdad? Pero este momento, vamos a aterrizar a este tiempo ahora nosotros, tú, nosotros. Vamos a darnos cuenta de una cosa, y esto es muy, muy importante, ¿verdad? Que ahora el Señor está buscando gente así, ¿sabe eso? Y no lo digo yo por decirlo, aquí están las Escrituras, y quiero que busquemos en la Escritura, Romanos 11, del 1 al 8, a ver qué dice. Romanos 11, del 1 al 8. Observen eso. ¡Qué tremendo! Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No, en ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Sabemos que Pablo era de la descendencia de Benjamín, era un benjamita. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado a 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún, observen ese versículo, en este tiempo. ¿Cuál? Porque la palabra no caduca. La palabra no caduca, hermano, no se pone vieja, no es algo que pasó, se lo está diciendo aquella gente, nos lo está diciendo a nosotros. Dice, y vuelvo y repito, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, por la gracia de Dios. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Que lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. O sea que muchos no lo han alcanzado, muchos no han entendido que verdaderamente tenemos que tener, como siempre decía Elías, en cuya presencia estoy. Elías en ningún momento decía: no, bueno, voy a dejar a Dios tranquilo, ahora voy a seguir mi vida normal, como uno que vive ahí en Galar, y voy a seguir mi vida normal. No, él estaba consciente 100%, diariamente, 24 horas, que Dios estaba en él. Y esto es lo que veo que muchos pueblos de Dios intermitentemente: Dios está conmigo cuando vienen las pruebas, o Dios está conmigo, que necesito de esto, que Dios está conmigo, bueno, no quiero que me pase esto, ayúdame, Señor, cuando salga el tráfico, y se me olvida, Dios no está conmigo. Nos hacemos la idea, pero Dios no se va. Pero yo tengo que estar consciente que Dios está en nosotros siempre, como hizo Elías. ¿Por qué fue Elías tan victorioso? Tuvo un ministerio, un hombre brillante, y era un don nadie, era uno del pueblo que nunca había tenido una carrera de profeta ni nada de eso. Dios no está buscando eso. Dios está buscando algo genuino, verdadero, y eso fue lo que lo hizo. Por eso dice que lo han alcanzado todos, no, pero ahora en este tiempo, como dice aquí, este es el tiempo. Dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente. Dios siempre va a actuar así, siempre va a buscar gente así, que solamente su corazón esté pues bien filtrado en él, o sea, bien, podemos decir, dirigido hacia él, sabiendo que Dios habita en nosotros siempre. Cuando hablas mal del otro, cuando maldices, cuando dices cosas, Dios está en ti. Dice, toda palabra necia que sale de nuestra boca será reportado en el día del juicio. Eso lo dice la Escritura. Yo me espanté, yo dije, ay, eso está tremendo. Así dice, toda palabra necia, aunque lo dijo Jesús, que sale de nuestra boca, hasta eso está siendo registrado. Oh, wow.
Son cosas que lo aprendemos cuando leemos las escrituras, pero no las leemos para adquirir un poco de información, no, es para vivirlo. La escritura es para vivirla, es carne. Jesús lo dijo, Jesús no lo dijo, cómanme, comed mi cuerpo, bebed mi sangre. No estaba diciendo que lo comieras a él, sino que captaras, lo digirieras y que eso te nutriera y eso te ayudara a ser, fuerte, no lleno de temores, no lleno de dudas, no indeterminado, una persona que piensa hoy una cosa y mañana piensa otra y no sabe y claudica en dos ríos. No, Dios no quiere eso. Lo vemos en Job. Determinarás una cosa, te serás firme y Dios alumbrará tu camino. Por esa razón es que yo quise traer esta porción aquí de la escritura, porque el Señor me recordaba, estos son los días de Elías. Y yo, oh wow, ¿verdad? Señor, ayúdanos a no claudicar, ayúdanos, porque es un tiempo de mucha confusión, mucho entretenimiento, todos estamos a veces muy distraídos, el tiempo se nos va, decimos, caramba, si ayer yo tenía 15 años y hoy cumplí 77, ¿cómo es posible que eso pueda ser? ¿Dónde se metieron todos esos años? Yo no oculto mi edad, lo que vivo, lo vivo y lo gozo. Y yo creo que tenemos que ser así. ¿A quién engaño? ¿A quién engaño? A mí, no a nadie. Con un hijo ya de 50 y cuánto. Esto te lo digo, hermano, no para yo jactarme ni nada, pero para decir que verdaderamente estamos viviendo un tiempo que tenemos que valorarlo. Es un tiempo para valorarlo, porque estamos hablando de esos días de Elías, este tiempo. Y por eso el Señor nos recuerda todo esto y nos lleva a esto. Hoy Dios quiere un pueblo que valore su presencia. Valora la presencia de Dios en tu vida, valóralo. Es como que ahora mismo tú vivas en la casa de un rey y tengas todo como pasó con Mefibosé, que Mefibosé se sentó en la mesa del rey David con todos los hijos de David como un hijo más, y no, era uno de los hijos, ¿verdad?, de Jonatán, nieto de Saúl, que fue enemigo acérrimo de David, y suegro también, ¿verdad? Porque aquí hay suegros y suegras que nomás que no, ¿verdad? Pero no por eso Dios no los deja de bendecir. No podemos hacer lo mismo que hace todo el mundo. Mas sin embargo, el Señor está con nosotros, comemos con Él, andamos con Él, pero a veces no valoramos su presencia, ¿verdad? Solamente cuando viene la prueba. Cuando termines, antes de que termine, lee Hebreos 10, 37 al 39. Ok, vamos a leer porque si el Señor está mostrando esto por algo. Hebreos 10, 37 al 39. Ok, vamos a leer ese, Hebreos 10, 37 al 39, ¿no? Sí. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, pero el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Realmente estamos nosotros preservando nuestra alma? Nuestra alma es el área de más engaño en nosotros. El alma de nosotros tiende a ser movida por cosas de afuera, pero el espíritu te lleva a una verdad. Por eso yo veo que Elías sabía cómo funcionar en el alma y en el espíritu, y sabía cómo darle el lugar a Dios. Verdaderamente nosotros necesitamos esto, hermano. Valora la presencia de Dios en tu vida, valóralo, porque es el único que nos va a dar paz, el único que nos va a dirigir y enseñarnos hacia dónde, a cómo hacerlo, cómo debemos hacerlo, como fue Elías. Elías no perdió eso, por eso Elías estaba muy atento. No hay profeta, aquí no hay profeta. De buena primera Dios le dijo, ve a donde está acá y dile que no va a llover en 3 años y medio. Y él fue corriendo, no se detuvo ni siquiera para decir, ¿será que Dios me está hablando? ¿O será que es un espíritu inmundo? ¿O será que sabe Dios quién? ¿O será mi imaginación? Ay no, ni lo mande Dios, mejor no. Porque imagínate, le iba a dar una profecía, lo iba a mandar a matar. No, inmediatamente fue. Inmediatamente Dios paró la lluvia.
Y después cuando él dijo, ahora va a venir la lluvia, pasaron todos los 3 años y medio, él se postró y empezó a orar, y no aparecía ninguna lluvia, ni ninguna nube, ni nada. Y fue cuando le dijo al siervo, ve allá al mar y mira si hay alguna nube. 7 veces fue el siervo hasta allá. No hay nada, mira, está todo clarito, el sol raja las piedras, venía. No, fíjate, Elías no dice, vuelve otra vez. 7 veces, hermano. A veces nosotros la tercera vez nos rendimos, decimos, bueno, voy por otro lado, porque Dios no oye mi voz o no quiere. 7 veces. A la 7ª vez, entonces vio una nube del tamaño del puño de un hombre. ¿Qué es eso? Nada. Yo tengo que ver el cielo negro para darme cuenta que va a llover. Y cuando miró para arriba, viene y dice, ¿sabes qué? Vi una nube del tamaño del puño de un hombre. Digo, a correr. Esas son cosas locas a la mente de nosotros. Dios ahí mismo recibió del Señor. Ahí va a empezar a llover. Y llovió a cántaros. Y lo único que había visto era una nubecita del tamaño del puño de un hombre. A veces nosotros necesitamos ver la nube entera para creer. Vamos a creer aunque sea el tamaño del puño de un hombre. Valora la presencia de Dios en tu vida, hermano. Es lo único que nos va a sacar de este hueco en donde estamos. Porque verdaderamente todo el mundo está así, confinado. Todo el mundo está confinado. Pero Dios me está permitiendo para que nos enfoquemos en lo genuino, en lo que permanece para siempre. Y esto realmente lo estamos viviendo hoy, en este día. Así que yo quiero orar y quiero darle gracias al Señor y interceda por aquellos que están pasando por situaciones, aquellos que tienen mucho miedo, aquellos que no saben qué va a pasar, y ya el Señor, ven, llévanos, queremos sufrir, llévanos. Pero si no, ni siquiera evalúas la presencia de Dios en que tú quieres que te lleve, ¿a dónde? ¿A dónde te va a llevar? Si Dios viene por una iglesia pura, limpia, sin mancha y sin arruga, y estoy todo lleno de arrugas y de mancha y de cuánta cosa, manchas que podemos decir, estamos nosotros ignorantes, cuántas manchas traemos. Y la solución es llévanos de la tierra. Adiós, mundo cruel. Mucha gente. La solución está en ver qué resolver. La cosa tiene que partir, que la presencia de Dios en ti tiene que ser evaluada. Porque mira, hermano, no hay nada mejor que eso. Y que podamos acostarnos a dormir, sabemos que Dios nos cuida y Dios guarda a nuestra familia. Eso es lo más importante. Y que Dios te va a hablar. Y que el Señor te va a hablar a través de su palabra y a través de lo que Él pues en su espíritu tiene libertad de hablar, y la libertad que tú le dejes. Porque a veces nosotros no le damos libertad al espíritu, porque estamos encerrados nosotros en nuestras preguntas, en nuestras cosas sin respuesta. No, el Señor quiere darnos respuesta para que no estemos así. Este es el tiempo que nos ha tocado vivir, así que este tiempo no te aniquile, sino al contrario, crece. Es necesario que crezca. Este es el tiempo bueno para crecer. Este es el mejor tiempo. Así que zambúllete aquí en la palabra, zambúllete en la palabra, nada en ella, y mira allí, Señor, todo está, lo que fue ya es. Y Dios restaura lo que pasó. Dios va a mejorar la cosa. El Señor lo va a hacer, ¿cómo? No sé. Él lo hace. Él lo hace. Y yo quiero orar, vamos a orar y vamos a tomar esto en serio. Este es el tiempo y Dios está probando los corazones. Amén. Padre, nosotros en un solo espíritu, porque hay deseos en nuestro corazón de verte a ti, Señor, en todas las situaciones, aunque a veces nos cuesta trabajo. A veces cuando vemos lo que está pasando en tantos lugares nos duele, pero a ti también te duele, Señor. Pero en esta hora que nos ha tocado vivir esto, no nos vamos a echar atrás. No solamente nos vamos a esconder en una cueva, sino que sabemos por la historia de Elías, por la historia de Juan el Bautista, que vino a hacer el ciclo, ahora es mismo ciclo en este tiempo. Ya tenemos ejemplo. Ellos se mantuvieron de pie, se mantuvieron enfrente, Señor, y no pararon su voz para decir, tú eres el Dios verdadero, tú eres el Dios en cuya presencia estoy
Y ese fue el mensaje grande de Elías. En cuya presencia estoy seguro que estoy en tu presencia. Y por eso él pudo hacerle frente al rey Acab y a todos esos sacerdotes de Baal y de Acera. Y después tú le mandaste a uno todavía aún con más deseo de seguir adelante, que fue Eliseo, que fue lleno de una doble porción, hizo el doble de milagros de lo que hizo Elías, Señor. Qué tremendo, Padre. Ese mensaje de ese hijo varón, Señor. Cuando uno hace las cosas correctas, lo que viene detrás todavía es mucho mejor, Padre. Por esta razón, Padre, te pedimos en este día que no nos echemos para atrás, sino que sigamos adelante, como tú dices, al premio del supremo llamamiento. Ese es el llamamiento que quiero, Señor. Ese es el llamado que quiero, Señor. Es el llamado que queremos todos nosotros, Padre. Yo sé que tú nos animas, pero si necesitamos ser animados, te pedimos que tú nos animes, Señor, en este día, para poder descubrir todas estas maravillas que tú tenías encerradas, Señor, y ahora están viéndolo. Por esta razón, Padre, sé con que está débil, que sus rodillas sean fortalecidas, Señor, que sus manos caídas, Señor, sean levantadas y verdaderamente para buscarte a ti. Y todos aquellos, Señor, que están viendo esto como un fin, que vean que es el principio de algo glorioso que tú estás haciendo, porque tú lo dices, Señor. Cuando estas cosas comiencen a suceder, levantad vuestros rostros, porque vuestra redención está cerca. Que nos enfoquemos en lo que es lo positivo que tú estás trayendo, Señor, porque tú estás restaurando todas las cosas. Por esa razón, solamente por esa sola razón, te damos mil gracias, Señor. Y te damos gracias por cada uno. Y te pido en estos momentos, Señor, que sean aquellos que aún no están aquí, pero que reciban este mensaje, Señor, y sean alentados sus corazones de que el tiempo parece malo, pero no, tú tienes el control de ellos, Señor. Te bendecimos y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios.